todos los miércoles a las 7 p.m. por Facebook Live. Escúchanos también por Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Alan Ávila. Él es secretario general adjunto del PAN. ¿Cómo estás, Alan? Muy bien, Jerry, muy contento de saludarte y felicitarte por este programa. Llevan bastantes episodios, entonces te quiero felicitarte. Han habido muy buenos invitados y te he seguido cerca. Oye, no, pues gracias a ti por tu tiempo. ¿Cuánto les quiero platicar también? Es una plática también de amigos. ¿Cuánto tiempo llevamos de conocernos? Como unos 8 o 10 años, ¿no? Yo creo como 10 años. Qué padre. Desde el juvenil. Me da gusto a mí ver a gente que viene del juvenil, de las filas de Acción Juvenil que ha llegado tan lejos como tú. Oye, me gustaría empezar por tus pasatiempos. ¿Qué es lo que te gusta a ti como joven, como político? ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta la música, ir a los conciertos? Sí, me gusta la música, me gustan conciertos. ¿Qué música te gusta? Me gusta la electrónica, Okay. Me gusta la banda, Okay. Principalmente esos dos, pero por ejemplo lo que es pop con Coldplay es mi banda favorita. ¿Fuiste a verlos? Sí, por supuesto, claro. O sea, no hay mejor concierto en la vida y es algo que no te puedes perder, claro. Haber ido en algún momento de tu vida a un concierto de Coldplay. Totalmente. Yo no pude ir, pero pues sí, me gustan también mucho los conciertos y pues ahí de toda la música, ¿no? Pero más el rock y todo esto. ¿Series o libros? ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Bueno, me gustan tanto series como libros. Tengo un género en particular tanto para series, libros y películas. ¿Cuál? Tiene que ver con la parte de intriga, de suspenso. Eso es lo que más me atrae, así como lo que tiene que ver con acción. Okay. Esos son los temas que a mí, ya sea en libro, ya sea en serie o ya sea en película, o sea, soy fan. O sea, por ejemplo, mi película favorita es Búsqueda Implacable, ¿no? Okay. Son varias, pero sí. es ese tipo de película lo que a mí más me gusta. O también, por ejemplo, videojuegos. También me gustan los videojuegos. ¿De qué tipo de videojuegos? Ya para sea, hacer la reta. El reto. Sí me gusta FIFA, que es el típico de nosotros, pero, por ejemplo, mi juego favorito es Metal Gear, ¿no? Metal Gear Solid. Cualquiera, ¿no? O sea, el 1, 2, 3, el que sea. Esos me gustan mucho. O, por ejemplo, Medal of Honor, también, que era en este momento de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Que vas en primera persona. Pero también fíjate que el Nintendo, cuando es que es portátil, también el Switch. Sí, también es bueno para incluso trayectos, ¿no? Claro. Ahí, por ejemplo, en lugar de jugar alguno de mundo completo, pues voy jugando, puede ser Crash Bandicoot, ¿no? O sea, algo que es una misión muy cortita, ¿no? Claro. Eso es para pasatiempo y prácticamente perder el tiempo cuando se puede en trayectos o algo así. Sí. Pero lo que es también leer libros que tengan que ver con lo que me apasiona, que tengan que ver con el tema de seguridad, eso me gusta. O incluso, por ejemplo, no lo considero un pasatiempo porque es también algo a lo que me dedico, pero también doy clases en la Anáhuac, en la Universidad de Anáhuac, en la Facultad de Derecho. Entonces, aparte de ser político, afortunadamente tengo otras cosas que hacer y distraerme que solamente vivir inmerso en el mundo PAN, ¿no? Claro. Que creo que todos tenemos que tener otras cosas que hacer y que pensar aparte de eso, ¿no? Y te gusta el fútbol, ¿verdad? Sí. Hemos ido a ver partidos juntos. Así es. Pero mira, para los que no te conozcan muy bien, ¿a qué equipo le vas? Le voy a los Pumas de la UNAM. Soy orgullosamente Puma con piel azul y oro, ¿no? Claro. Pero evidentemente me ha tocado estar en las victorias y en las derrotas. Claro. Así como en el PAN, que estoy aquí desde los 7 años, porque me tocó estar de muy chico con la campaña de Fox. Sí. Bueno, pues también muy chico nos tocó el momento del bicampeonato, ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, pues era el momento en el que los Pumas eran lo máximo y lo siguen siendo, pero les cuesta un poquito más de trabajo ya ganar, ¿no? Pero sí, lo voy a los Pumas. Muy bien. ¿Qué pronosticas para esta temporada de los Pumas? Siempre tengo la ilusión y la esperanza de que vamos a ganar y que llegaremos
cada vez más lejos, entonces me quedo con ese pronóstico que espero no desilusionarme. Hay buenos futbolistas, está el Chino, está Puceto, está Ali Ávila justamente. Pero pues bueno, hay muchos y ahora me gustaría pasar a tu tema de tu historia. ¿Cómo llegaste hasta este punto? Nos comentaste que desde los 7 estás pues participando en las campañas, ¿no? Desde chico te llamó la atención el partido, pero ¿nos quieres comentar o platicar cómo fue la historia de tu vida para llegar hasta aquí? Mira, pues desde muy chico, incluso antes de este momento que comentas de los 7 años, siempre desde muy chico detecté que tenía una vocación política, ¿no? Una vocación de servicio, una vocación cívica, sí, para que independientemente de donde estuviera, enfocarme a mejorar las realidades temporales de la gente o con los que me rodeaba, ¿no? Uh-huh. Pero ciertamente a los 7 años, pues uno es muy chico y veía la ilusión de mi familia, de mis papás, de que venía un cambio para México, ¿no? Claro. Y ese cambio lo veía yo en un señor que estaba en la tele, ¿no? Que en ese momento pues era el candidato a la presidencia de la República, claro. Y era en ese momento pues Vicente Fox, ¿no? Desde ahí ese interés por involucrarme en lo que tenía que ver con la política, que evidentemente a los 7 años no se entiende mucho, claro. Pero desde ahí empezó, ¿no? Conforme fui avanzando en el tiempo, pues me fui metiendo en que si concursos de oratoria, que si en lo que tiene que ver con debates de Naciones Unidas, ¿no? Ese tipo de cosas, hasta que llega el momento, a los 11 años, que fui y toqué las puertas del comité de aquí, delegacional de Álvaro Obregón. A los 11 años, sí, ¿cómo sí. crees? Llegó un momento en que le dije a mis papás, quiero entrar al PAN, ¿no? Sí. Y la respuesta era de, o sea, pero pues ¿a qué, no? Sí, ¿tú qué vas a hacer? Porque aparte como contexto para los que nos están viendo, mi papá es comerciante y mi mamá es maestra de primaria, ¿no? Okay. Entonces, ninguno está metido ni en el sector empresarial ni en el sector político, ¿no? Uh-huh. Y era el único loquito de la familia que quería meterse, hablando de ser raros, ¿no? Sí. Total que me acerco al PAN y me atendió, me acuerdo, Male. Male es la que todavía sigue siendo al día de hoy la recepcionista del comité. ¿Cómo crees? De Álvaro Obregón, órale. Exactamente. Y les dije, oye, pues no tengo ni 18 años, pero quiero entrar al PAN, ¿no? O sea, no sé en qué les puedo apoyar, pero aquí estoy. Total que lo demás ya es historia, viene después la elección de presidente de la República con Felipe. Me acuerdo que a la escuela no estaba bien hacerlo, pero llevaba mis pulseras de Felipe y a todo el mundo le ponía su pulsera para hacer campaña. Okay. Luego me meto más en el PAN, estuve en un área de nueva generación de aquí de la Ciudad de México, lo que ahora es Generación Azul, ¿no? Claro. Después estuve Pandillas eran, ¿no? Pandillas, uh-huh. Ya todavía mucho antes. Uh-huh. Después estuve como miembro de Secretaría Nacional, secretario general del Consejo Nacional de Estudiantes del partido. Me parece que ahí fue donde nos conocimos. Ahí fue donde ¿no? nos conocimos, exacto. Exactamente. Tú fuiste el responsable del Consejo Nacional de Estudiantes en el Estado de México, así mientras es. A mí me tocó ser aquí en la ciudad. Así es. Luego, pues también te agradezco. Votaste también por mí en ese momento para ser secretario sí. general del Consejo de Estudiantes. Luego, afortunadamente, se da la oportunidad de ser candidato al SNAJ en 2016, a la Secretaría Nacional Juvenil. Luego reelecto en 2018, secretario nacional juvenil, y ahorita pues actualmente me encuentro como secretario general adjunto del Comité Nacional y también electo consejero nacional del partido. Claro, creo que hay algo como una cosquillita que empieza a nacer cuando ves cómo funcionan las cosas o cuando ves de qué se trata la política, ¿no? O sea, normalmente vemos a la política y cosas negativas en las noticias y esas cosas, pero siento que tú te diste cuenta desde muy chico que se necesita hacer política porque es la sociedad, la misma sociedad en la que vivimos, ¿no? Es o sea, tenemos que participar, o sea, somos seres políticos desde que nacemos porque participamos en una sociedad solamente estando dentro de, ¿no? Mira, yo creo que hay mucha gente que encuentra mucha animadversión hacia lo que tiene que ver con la política, y los partidos políticos y los políticos en concreto les hemos dado muchas
herramientas a la gente para tener esta animadversión, ¿no? Y me refiero a todos los colores y a todos los partidos. O sea, la gente tiene razón a nivel global y no solamente en México de sentirse alejados, distantes, decepcionados de una clase política. Eso es un hecho, ¿no? Claro. Ahora, una cosa es que la gente sea apartidista y otra cosa es que sea apolíticos, ¿no? Claro. O sea, no puedes alejarte de la política. La política tiene que ver con todo lo que te impacta directamente a ti, ¿no? Si te puedes ser apartidista y decir no creo en ningún partido político, ¿no? Claro. Pero apolítico no se puede, o sea, a menos de que te vayas de ermitaño a otro lado del mundo donde no pueda haber relación con otras personas, porque al final necesitamos tener un sistema eficaz y eficiente de gobierno que tenga bien delimitado el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, donde nosotros tengamos una buena representación, que hoy ciertamente está en riesgo. Y la gente que dice soy apolítico, termina siendo que hay personas que sí les interesa, por interés económico, por interés político o por interés personal, que sí toman esas decisiones, terminan siendo los menos y afectan a la inmensa mayoría, esas decisiones correctas o negativas, claro, que la gente, por decirse apartidista o apolítico, dejan de formar parte de la toma de decisiones. El problema es que sí se siguen tomando las decisiones y esas decisiones, buenas o malas, si son malas como en este caso, como lo que estamos viviendo hoy, pues les van a afectar de manera negativa, ¿no? Claro, o sea, es importantísimo que la gente asuma su rol como todos los que formamos parte de esta sociedad, de cuidar nuestras libertades y nuestros derechos para poder vivir en armonía y sin peligro de que alguien más o el mismo gobierno atente en tu contra, ¿no? Totalmente. Oye, ¿y qué estudiaste, Alan? Estudié Administración Pública y Gobierno en la Universidad Anáhuac, precisamente. Luego Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana. Me especializo por el Instituto Nacional de Administración Pública en el INAP en Seguridad Nacional e Inteligencia. Eso es como que lo que más tengo de trabajo académico. ¿O cómo surge el interés por la seguridad? O sea, ¿qué es lo que más te llama la atención de la seguridad? La seguridad lo podemos ver desde diferentes aspectos, ¿no? Tenemos seguridad pública, tenemos que está inmersa en la seguridad interior, la seguridad nacional misma. Hay también otro tipo de seguridades como es la seguridad alimentaria, ¿no? La seguridad energética, entre otros. Pero lo que tiene que ver con la seguridad nacional y la seguridad interior es de las cosas que más a mí me apasionan, sobre todo por varias experiencias personales que he tenido, lamentables en cuestiones de delincuencia, que me han hecho caer en cuenta que se necesita que tengamos más perfiles especializados que atiendan el tema de seguridad y que lo vean como una cuestión seria y no con payasadas como abrazos y no balazos, con estrategias equivocadas y simplistas que hacen prácticamente parecer sencillo o irrelevante una de las materias más importantes que tenemos que atender en nuestro país y que ciertamente nos está haciendo. ¿En qué, o sea, para los que no saben a qué se dedica la seguridad, o bueno, tenemos una idea muy general, hay una cita que me gusta, creo que es Max Weber, que dice que la seguridad, bueno, el Estado es el uso de la fuerza, y creo que sí tiene que ver mucho porque tiene que ver con las libertades, ¿no? Tu libertad termina donde empieza el de la otra persona. Entonces, ¿tú cómo definirías el tema de seguridad y por qué es importante tenerla en un estado? Y después, si nos quieres explicar cómo funciona la seguridad en México. A ver, tocaste varios temas. El primero tiene que ver con este uso exclusivo de la fuerza que tiene que tener un estado, ¿no? El estado es... en teoría, porque a veces en la práctica, en particular en nuestro país, parece que esa frontera de la teoría y la práctica se va eliminando, sí. Pero en teoría el Estado es el único capaz de tener y hacer uso de la fuerza para imponer la ley, ¿no? Claro. Y en ese sentido se impone la ley y se hace que se cumpla para que las demás personas tengan la capacidad de mantener una vida en el cual, como bien lo comentas, no te metas en la vida de los demás, pero sobre todo tener una vida en armonía
y en paz, ¿no? Sin preocupaciones de tener problemas de riesgos personales o amenazas directas que puedas tener de alguna grupo o persona que pueda poner en riesgo esta estabilidad que te permite a ti desarrollar tu vida en plenitud y en el ejercicio de tus libertades y tus derechos, para que pueda el mismo Estado garantizarte ese uso y ese aprovechamiento de esas libertades y derechos, ¿no? Claro. A ver, vámonos prácticamente al inicio de los tiempos. O sea, el Estado surge para dar seguridad, ¿no? O sea, el humanismo en la seguridad tiene que ver más, sí, como dices, en prevenir que pasen las cosas, más que en solucionar ya cuando están las cosas hechas, ¿no? O sea, hay cierto número de feminicidios, pero el humanismo sería prevenir esos feminicidios, ¿no? Dentro de la seguridad. Es tanto prevenir como atender. Cuando se crea el Estado, surge desde este momento en el cual pasamos de ser nómadas a ser sedentarios, ¿no? Uh-huh. Pero aquí hay la pregunta de cuando la gente empezó a darse cuenta que podía sembrar en lugar de solamente estar cazando, es que la gente se asienta en un lugar, ¿no? Claro. Pero el problema es que cuando se empiezan a sentar en lugares, ya había la bronca de que tu vecino, claro, no fuera a querer meterse en lo que tú estabas cosechando y produciendo, ¿no? Claro. Entonces, ya hay muchas teorías pues de entrega de libertades, pero se va dando un pacto en el cual la misma población entrega parte de su libertad a un algo, que en este caso es el Estado, ¿no? Sí. Entrega parte de tu libertad a un algo para que ese algo esté por encima de nosotros, uh-huh, y que ese algo, entonces, con la libertad que yo te cedí, ese algo cuide y proteja mi propiedad, pero también a mis cercanos y a mi propia persona, ¿no? Claro. Conforme va pasando el tiempo, ¿no? Pasamos de eso a que el Estado, ya en el periodo absolutista, fuera entonces, de alguna manera, la seguridad, ajá, giraba en torno a proteger la propiedad, pero del monarca. Claro, ¿no? El dueño de todo. Exacto. Ajá. Cuando ya llegamos al Estado liberal, que es en el que nos encontramos. Tiene que ver más con la justicia, me imagino. Exacto, justamente. Cuando pasamos al Estado liberal, pues entonces parte de la importancia del Estado liberal es que se crea la división de poderes que a Andrés Manuel no le gusta, ¿no? Uh-huh. Se crea entonces el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, y entonces ya la seguridad no podía únicamente cuidar a un monarca, tenía que cuidar a una población, que la población de esta emana el poder legislativo, el ejecutivo, y está el judicial para darle seguimiento y controlar. Y luego, ahorita que nos encontramos en un momento de derechos humanos, sí, es que ya no solamente es el encontrar la forma en la cual la gente se le haga cumplir la ley, sino también se busca ahora prevenir que con acciones de gobierno y políticas públicas nos centremos tanto en el combate al crimen organizado y a los delitos de fuero común, como empezar a hacer una cultura más de prevención para que no siga siendo este problema más grande. Alan, ¿cómo funciona la seguridad en México? Ahorita estamos viendo muchas manifestaciones por el tribunal y digo, en general todos oímos que la justicia por el tribunal, la reforma, pero ¿cómo funciona y por qué se está defendiendo, más bien se quiere que no pase la reforma que propone el Plan C? Mira, acabas de decir una pregunta muy importante. Para que exista democracia, sí se necesita el involucramiento de las personas. Eso es un hecho. O sea, pues viene en la esencia de la palabra, ¿no? Claro. En México vivimos en una república representativa, democrática, federal y laica. Para que esta república funcione, tenemos esta división de poder legislativo, ejecutivo y judicial. En este sistema, evidentemente, de contrapesos. Hoy nos encontramos en una crisis enorme en lo que tiene que ver con los contrapesos y este sistema político que tenemos. Tenemos un presidente de la República que ciertamente gana con una gran cantidad de votos, pero que la Cuarta Transformación ha venido bajando también su nivel de popularidad progresivamente.
Pero también ahora tenemos a un poder legislativo cooptado y a la mala, ¿no? Claro. A la mala porque no es posible, ni siquiera es justa la integración en la que se ha hecho en la Cámara de Diputados las curules que tiene que ver con la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Son entonces, con esta integración injusta, que el partido Morena junto con sus aliados hoy ya no solamente tienen al Poder Ejecutivo, ahora también a la mala, con agandalle y con una interpretación errónea de la ley, es que ahora tienen el Poder Legislativo prácticamente con 2/3 partes, también incluso en el Senado, que están prácticamente peleándonos un senador para la mayoría calificada. Y ahora quieren agandallarse a la mala el Poder Judicial. Aquí hay un problema grave y es que estamos en una situación en la cual hay un falso discurso de entender que lo que dice el presidente de la República con esto de que al ser votados los jueces, ministros y magistrados, va a resolverse el problema de justicia. Llevando un poco de la mano lo que ahorita platicamos. Para que exista justicia, Claro. para que exista paz, tiene que haber justicia. Claro. Y para que exista justicia, tiene que haber quien juzgue, pero también quienes armen las carpetas necesarias para comprobar que alguien está cometiendo un delito. Y aquí está el problema más grave de todo lo que estamos comentando. El problema de la reforma al Poder Judicial que se está haciendo es que no es una reforma judicial, es prácticamente una reforma, prácticamente me atrevería a decir partidista, en la cual el problema no es que se busque democratizar la elección de quiénes son los jueces, magistrados y ministros. El problema es que vemos cómo, habiendo cooptado el Poder Ejecutivo, habiendo cooptado el Poder Legislativo, ahora van sobre el Poder Judicial, en un sistema en el cual no es entendible, si tú te vas a subir a un avión, no es entendible que hagamos una consulta entre los que vamos a ser pasajeros para decir quiénes creemos que sería el más adecuado para pilotear el avión, porque seguro nos vamos a estrellar. Y eso es lo que va a pasar con el sistema mexicano. Porque el problema de justicia que tenemos para que exista paz y se reduzca la violencia es que el problema de justicia sí es que hay una enorme cantidad de corrupción y es que hay una enorme cantidad de impunidad. Pero para que exista esta justicia, el problema es que no se está llevando a cabo las investigaciones ni las carpetas de la forma correcta para que quienes tienen que tomar la decisión de ser jueces puedan juzgar. Claro. Y ese es el fondo del problema. Una reforma que verdaderamente cambiaría el sistema de justicia de nuestro país sería atender, por ejemplo, lo que tiene que ver con ministerios públicos, que no se está tocando. Sería atender, por ejemplo, lo que tiene que ver con las fiscalías, con la procuraduría, con las policías ministeriales, con las policías de investigación. Oye, pero ¿cuál es la diferencia entre el tribunal y todas estas instancias que estás mencionando? O sea, yo en lo personal, la verdad es que como no sé de justicia, no sé más de ese tema, ¿cómo podríamos identificar qué es lo que hace cada una? A ver, para empezar, así como en el Poder Legislativo tenemos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, sí, en el Poder Judicial a nivel federal se divide también en 3. Okay. Está la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Okay. Está, por otro lado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por otro lado está el Consejo de la Judicatura, ¿no? Okay. El Consejo de la Judicatura prácticamente más gira en torno a cuestiones administrativas y de definición de dónde van y cuántos van a ser los jueces que estarán atendiendo las diferentes zonas del país, ¿no? Okay. Lo que tiene que ver con el Tribunal Electoral, precisamente como bien se comenta, pues es precisamente las cuestiones electorales. Uh-huh. Tenemos la sala local, tenemos las salas regionales y tenemos la sala superior y el nivel federal, como comento, por la Suprema Corte de Justicia. Entonces están estos 3 órganos, ¿no? Okay. Estos 3 órganos, ninguno de estos 3 órganos depende o trabaja jerárquicamente supeditado uh-huh. o coordinado con las fiscalías. Okay. Y tampoco trabaja supeditado o dentro del mismo organigrama con los ministerios públicos. Okay.
son las fiscalías y los ministerios públicos que están dentro de otro órgano que no es directamente el Poder Judicial, quienes ellos arman las carpetas de investigación, los que arman los casos, junto con las policías para que tú puedas vivir tu vida de forma plena, ¿no? O sea, el policía el que te detiene, la fiscalía y el Ministerio Público el que arma la carpeta, y entonces ya le toca al Poder Judicial, ahora sí, ser quien juzgue formalmente cuál va a ser incluso hasta tu sentencia. Claro. El problema es ese, que la gente no denuncia. Y si la gente no denuncia y las policías se encuentran corruptas, los ministerios públicos no son eficaces, no son eficientes. A ver, ¿a cuántos de nosotros no nos han bajado el celular, ¿no? Claro. ¿A cuántos no les han dado un cristalazo, ¿no? ¿No viste el video de la policía que le está diciendo que están de su lado? O sea, es que pasa eso justamente, ¿no? Es eso. O sea, si queremos que haya un sistema más eficiente y eficaz de justicia, lo que tenemos que atacar es el problema, ¿no? Y el problema es que no tenemos buenas fiscalías ni en los estados, ni a nivel federal. Son fiscalías corruptas, son fiscalías que no dan su 100% y que en ocasiones, junto con policías, terminan sembrando pruebas o haciendo acciones que terminan viciando las carpetas o los casos y que los jueces terminan teniendo que desecharlos, ¿no? Claro. Y eso es ahí está la raíz del problema. Lo que quiere el presidente con esto de decir vamos a votar a los jueces, magistrados y ministros, es solo irte al mínimo porcentaje de los problemas delincuenciales que hay en nuestro país. Porque estamos hablando que más del 90% de los problemas que vivimos de inseguridad en nuestro país no se denuncian. Y no se denuncian porque la gente no cree en el Ministerio Público, no cree en las fiscalías, y entonces no va a ir a perder su tiempo horas con ministerios o fiscalías que de plano no van a ni siquiera armar bien las carpetas. En vez de irse a la raíz del problema, que son los órganos que detectan las injusticias, se van a algo que sí está funcionando, que sí tiene que ser, que sí hay perfiles que son profesionales y que tienen que ser profesionales, y esos son los que quieren votar. Entonces es como dices, ahí está el problema, y ese verdadero problema no se va a atacar porque también se ve que este gobierno le está dando abrazos a los delincuentes, y esa es la política, ¿no?, de este gobierno. Incluso, uno de los puntos que más ejemplifican que esto es un sinsentido es precisamente lo que ahorita pasó con la detención del Mayo Zambada. Así es. A ver, parte de su equipo personal de seguridad era un agente de investigación policíaco de Sinaloa. Pues evidentemente, claro, si esta área que tendría que estar al servicio de los ciudadanos termina siendo quienes cubren, cuidan y blindan a los capos de nuestro país, pues la gente no les cree, ¿no? Claro. Entonces, sí va mucho más allá de si se vota o no se vota a los jueces, ministros y magistrados. O sea, va más allá de esta idea que ahorita te comentaba de vamos a votar para ver quién me juzga. O sea, tiene que tener un fondo. Y aquí hay que preguntarnos cuál es la urgencia del presidente de la República por ahora cooptar el Poder Judicial. No es de a gratis, o sea, y tampoco es caer en el discurso de decir estamos camino a una dictadura. Yo no lo dudo, pero tiene que tener un motivo el presidente para querer que la reforma salga de forma express. Claro. Seamos conscientes que si por algo llegara a estar el presidente de la República detenido por muchos de las cuestiones que puede tener o elementos probatorios para probar que ciertamente no cumplió sus funciones como tuvo que haberlo hecho como presidente, y resulta estar detenido, ¿quiénes le tocaría juzgarlo? ¿A quién le tocaría decir si el presidente de la República, expresidente de la República, sería responsable de algún delito cometido? Pues precisamente al Poder Judicial. Claro. Entonces, si tiene esta necesidad y esta urgencia de cooptar al Poder Judicial, no es menor el problema, ¿no? Es claro, porque ciertamente yo creo que el presidente de la República tiene pavor
de lo que pueda llegar a pasar. Aparte es una persona muy desconfiada. Yo no dudo que incluso ya desconfíe probablemente de Claudia Sheinbaum, Claro. y que diga, bueno, capaz que por algo se me voltea, me detienen, pues tengo el poder judicial de mi lado. Porque también hay que ser una cosa claro, Jerry. No descartemos que de hoy en un año esté el presidente de la República acompañando a sus candidatos. Claro. Y por candidatos me refiero a ministros, jueces y magistrados, Claro. porque ya va a ser expresidente. Nada lo va a detener a ir por todo el país haciendo su campaña de decir, estos son los buenos. Pero los buenos ¿para quién? Los Exacto, buenos para él. Y ese es el problema de fondo. O sea, todo tiene un porqué. Y el presidente de la República, yo creo que si le urge la reforma al Poder Judicial, es porque sabe que necesita tener a la gente que juzga de su lado. Porque aparte, con esta misma detención de la que ahorita hablamos, yo creo que habrá muchísima información que salga de esta colusión clara que tiene Morena con el crimen organizado. Ahorita que hablas de información, súmale que quiere desaparecer a los organismos de información, al INAI y a los organismos locales de información. No va a haber información de seguridad ni de nada, ¿no? El embate que están haciendo contra los órganos autónomos es enorme, porque no les gusta nada que tenga que ver con aquello que no esté dentro de su poder y esfera de decisión, ¿no? Uh-huh. Por eso les estorba el poder legislativo, por eso les estorba el poder judicial. Y también hay que decirlo, Jerry, a ver, haciéndome responsable de lo que digo, yo creo que se necesita una reforma al poder judicial, ¿no? Claro. O sea, definitivamente se necesita. Ahora, que la reforma ideal sea la que nos propone el presidente de la República, definitivamente no. Claro. También creo que se tiene que hacer una reforma incluso al poder legislativo, ¿no? Pero sí nos tenemos que quitar esta idea de que al ejército y al poder judicial no se les toca ni con el pétalo de una reforma constitucional, es algo que lo tenemos que quitar, ¿no? Claro. Porque ciertamente sí hay mucho que se puede mejorar. Sí hay muchos espacios en los cuales podemos, con buenas iniciativas, tener una mejor y más sana división de poderes. Pero pensar que el camino que nos proponen la mayoría impuesta de Morena es la alternativa, definitivamente no. Es un retroceso. Totalmente. Oye, Alan, para ir un poco cerrando, ¿cómo afectó la inseguridad en estas últimas elecciones? Mira, hay un problema también muy grave en nuestro país, y es que prácticamente, para que te hagas una idea, Jerry, prácticamente una tercera parte del país se encuentra controlado y cooptado absolutamente por el crimen organizado. Cuando digo controlado y cooptado, no solamente significa que tienen presencia, ¿no? Es que literalmente no solamente afectan el día a día de la población, no solamente es el cobro de piso, no solamente son los secuestros, es que ellos deciden lo que pasa en una tercera parte del país. Si ya le tumbas una tercera parte del territorio nacional en una elección federal, sabiendo que son ellos los que ponen y quitan a presidentes municipales, que ponen y quitan a diputados locales, federales, senadores, ¿no? Gobernadores, pues evidentemente estamos hablando de que sí tenemos una erosión de nuestro sistema democrático enorme. Porque aquí, por ejemplo, coincido con la frase, parcialmente, con la frase de nuestra senadora Lili Telles, Okay. de decir que Morena es el brazo político del crimen organizado. Y digo coincido parcialmente porque agregaría una segunda parte a la frase. Y es que para que exista esta relación de que Morena sea el brazo político del crimen organizado, el crimen organizado funciona a modo de toma y daca, ¿no? Okay. O sea, sí va a ser tu brazo político, pero tú quedas a cambio, ¿no? Claro. Entonces, yo diría que Morena es el brazo político del crimen organizado porque el crimen organizado es el brazo armado de Morena. Claro. Son ellos los que salen y amedrentan a la población para que vaya y vote en ciertas regiones del país, para que tienen que votar por ciertos candidatos, evidentemente con tendencia hacia Morena. Son ellos los que llegan y se roban las actas, son ellos los que se roban las urnas, son ellos y los que se llevan los paquetes electorales. Entonces,
si eso sucede en una tercera parte del país, yo sí puedo afirmar que hay varios estados de la República en los cuales no existe un pleno ejercicio de tus libertades y tus derechos a la hora de votar. Claro. O sea, ¿para qué votas si va a llegar a las 5:30 de la tarde un grupo armado a llevarse tu casilla completa? O a quemarla, ¿no? O quemarla, ¿no? O que a la hora de la firma de las actas lleguen y digan 100% de los votos, como sucedió en esta elección, el 100% de los votos de la gente que se presentó fueron por Morena. Pero aparte, el 100% del listado nominal votó, ¿no? No. Es algo que no sucede, claro. ¿No? Y no sucede en la práctica, pero sucede en el sistema electoral de nuestro país, ¿no? Claro. Ahora, aquí tocas un tema importantísimo. No tuvimos durante toda la elección un atlas de riesgo. Claro. El atlas de riesgo, Jerry, es este documento que genera o que solicita el Instituto Nacional Electoral al gobierno de México para que sea el gobierno de México donde diga cuáles son los puntos en los cuales del 2021 al 2024 o incluso desde el 2018 ha habido un incremento en la incidencia delictiva, ¿no? Uh-huh. Con esa información, entonces el INE puede generar estrategias para ver cómo en colaboración con autoridades se puede blindar lo más posible una elección. Claro. Pero se necesita este atlas de riesgo del aumento de la incidencia delictiva. Claro. Pero ¿cuál es el problema, Jerry? ¿Por qué crees que no hubo atlas de riesgo? Porque para que exista un atlas de riesgo y es el aumento en ciertos puntos de la incidencia delictiva, implica entonces que el gobierno, y como lo hace el gobierno federal tiene que decir, sí, hubo un aumento de delincuencia de este año a este año en este punto. Claro. Y por eso no lo hicieron, por eso no lo entregaron, y por eso es que tuvimos las elecciones más violentas en la historia de nuestro país. Pero no solamente por los candidatos, porque luego a veces decimos, es que murieron tantos candidatos o tantos candidatos renunciaron. A nosotros como políticos nos toca dar la cara y aspirar a cargos. Pero es la gente la que no salió a votar, es la gente la que no podía votar, ¿no? Claro. Por este incremento tan grande y descontrolado que estamos teniendo por un presidente que prefiere voltearse a otro lado en lugar de atender un problema. Por eso es que fueron las elecciones tan violentas. Y también hay que decirlo, si una tercera parte del país está cooptado por ellos, hay que empezar a pensar qué tanto vamos a seguir tolerando el aumento de la delincuencia para que entonces terminen cooptando a todo el territorio nacional, que hoy están en ese proceso. Y que con la votación de los jueces, magistrados y ministros, como le metieron lana a sus candidatos, claro, puede volver a pasar el próximo año, ahora para los candidatos a magistrados, jueces y ministros. Están jugando con fuego, se les puede salir de las manos y se les va a salir de las manos si siguen en ese tono, ¿no? Van a terminar dándose un balazo en el pie. Alan, ¿quieres sacar una preguntita random para bajar el enojo y para no terminar con nuestra tradición? Muy bien, muy bien. Dice, ¿rock, cumbia o banda? ¿Qué prefieres? La respuesta sería ¿para qué? Para bailar. No, definitivamente para bailar y cantar. Yo no bailo tanto, okay, pero para cantar. Pero sí cantar. Y para tomar, sí sería banda. En segundo lugar rock y en tercero cumbia. Bien, entonces, muy bien. Oye, pues nos están viendo y escuchando en todas las redes, en Spotify, en Amazon Music, en YouTube, en Facebook. ¿Algo que quieras agregar, algo que le quieras decir a toda nuestra audiencia? Estamos viendo un momento muy delicado en nuestro país y que lo peor que puede suceder es que no exista una participación de nosotros. Independientemente tengamos un cargo legislativo o ejecutivo de cualquier nivel, o no lo tengamos, la participación social es importantísima. Ya vimos lo que podemos lograr como sociedad y esta idea de salir a las calles, que no quede una llamarada de petate. Vienen momentos complicados para nuestro país. Yo tengo la confianza, pero sobre todo tengo la certeza que los senadores del PAN en una semana
ellos voten en contra todos, como ya lo hicieron notar, de esta tóxica reforma al Poder Judicial. Veamos qué pasa con los otros partidos. Sin embargo, no solamente le toca a nuestros legisladores defender la democracia y las instituciones de nuestro país, nos toca a todos, mujeres, jóvenes, adultos, tercera edad, a todas las personas nos toca defender este México con una democracia creciente y todavía inmadura, pero que tiene todavía mucho que seguir generando para solidificarse y no voltear atrás. El peligro de Morena va más allá de un partido político. El peligro de Morena va más allá de quién sea el presidente en turno. El peligro de la instalación de Morena es afectar tus libertades, tus derechos, tu seguridad. Y en eso tenemos todos que estar involucrados. Alan, muchas gracias por tu tiempo y por venir al set de La Nación. Muchas gracias, Jerry. Saludos a todos y es un gusto estar por acá. Muchas gracias. Pues gracias, amigos, por vernos y escucharnos en este episodio del podcast Voces de la Nación de la revista La Nación. Hasta la próxima. No olvides escuchar el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!